Como cada semana es momento de las interacciones en esto que es Dominio, esta sección donde hablamos con personas expertas sobre temas muy relevantes que generalmente tienen que ver con tecnología y algo de derechos humanos, privacidad, datos, y hoy no es la excepción. Hay una conversación no terminada porque faltan pasos importantes para que en México se apruebe y se dé el visto bueno y se ejecute un programa para sacar una cédula de identidad digital. Esto es, pues, lo que sería el equivalente de una credencial con nuestros datos, pero totalmente digital y además con nuestros datos biométricos, y eso genera mucha polémica. Y para explicar los riesgos está con nosotros Grecia Macías, quien es abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales acá en México. ¿Cómo estás, querida Grecia? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a platicar. Como dicen por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y la verdad es que este creo que es un buen ejemplo de algo que de entrada pues es difícil oponerse, ¿no? Y es el gobierno diciendo, oigan, ahorita es no sé, hay como una cosa que es el CURP, está la credencial del INE, pero no hay, como en muchos otros países, básicamente en toda Europa y en otros países de América Latina, una credencial que te dé una identidad como mexicano y te sirva para hacer todo tipo de trámites, independientemente de que si votas o no, o de que vas al INE o no, ese es otro tema. Eso sí se requiere, pero a alguien se le ocurrió que además tenga estos datos biométricos y es ahí donde ya la cosa no está tan chida, ¿no? Sí, justo, o sea, como lo principal que decimos no va en contra de hacer una cédula de identidad única, ¿no? El tema es que sea con datos biométricos y que justo dar los datos biométricos sea obligatorio para generar, para poder acceder a esta cédula. Primero, porque para empezar, o sea, tomemos el ejemplo que tenemos con el INE, ¿no? O sea, ¿cuántas personas tampoco, incluso que ni siquiera te piden tantos datos biométricos, te piden tu huella, no han podido acceder a ese tipo de documentación, ¿no? Entonces, es un tema de, bueno, está muy bien tener una credencial única, pero el chiste es que incluya a todas y a todas las personas en el país. No solamente a las personas que viven en lugares urbanos o lugares muy acaudalados y privilegiados, sino a todas. Y también evitar que las vigilen claro, a través de sus datos biométricos. A ver, vamos a analizar ese primer punto, porque justo yo leí una columna de una persona que por alguna razón está muy entusiasmada con ese tema de la cédula de identidad, y esa persona mencionaba que uno de los grandes problemas, que es cierto, es que inclusive en México buena parte de la población carece del documento más elemental y fundamental, que es un acta de nacimiento, ¿no? Entonces esta persona decía, la cédula también viene a resolver este problema, pero pues como tú mencionabas, me suena una contradicción, porque si una hoja de papel que se puede llenar a mano o a máquina o con una computadora 386 es difícil que se le dé a personas en comunidades aisladas, como que ¿por qué una cédula digital con un equipo que requiere la captura de datos biométricos va a ser más sencillo? Está mal. Precisamente, o sea, el tema es eso, ¿no? Como que mucha gente de por sí le cuesta acceder a este tipo de documentos, un acta de nacimiento, no se diga el INE, que te piden mucho más, incluso también un comprobante de domicilio, cuando muchas veces no se puede acceder a estos documentos de manera tan sencilla como, pues, como a veces nosotros en otras zonas del país podemos pensar, sí, claro, consigo el recibo de mi renta o el recibo de mi luz y demás, pero hay lugares en México donde no, la situación no es así, ¿no? Y para acceder a un registro civil o a una oficina del INE están muy lejos y cuesta dinero y demás, ¿no? Entonces justo lo que mencionaste le das en el clavo, ¿no? Para hacer la biometría se necesita tecnología mucho más especializada, mucho más, o sea, con una infraestructura mucho más iba a decir refinada, pero pues el punto es como, o sea, necesitas más computadoras, mucho más máquinas para hacerlo funcionar, ¿no? Y entonces es como, bueno, ¿y cuándo, dónde y cómo las vas a poner? Y otra cosa que no están considerando, hay muchos servicios de biometría que no pueden identificar bien los rasgos, incluso huellas de muchas personas, ¿no? Entonces es como, bueno, ya tenemos primer argumento de temas de exclusión, ¿no? En temas en específico de biometría. El acceso va a estar mucho más difícil por temas de distancia, ¿no? Y ahora también hay un error dentro de las tecnologías de biometría, que es simplemente el error de no poder ni siquiera ingresar a la base de datos, porque la tecnología que tengo para hacer esta biometría no reconoce tus, por ejemplo, personas adultos mayores,
las huellas se les difuminan, personas que tratan con químicos, sistemas de reconocimiento facial. Hay tecnologías que no reconocen bien rostros racializados, incluso lo mismo con iris y demás, ¿no? Entonces, es también bueno, sí, la biometría, la gran crítica que se hace a la tecnología de biométricos es que mucha de esta tecnología está calibrada con este ideal o esta imagen de un único cuerpo blanco cisgénero heteronormado, ¿no? Y no contempla la diversidad que supone en general, bueno, para empezar en México y en todo el mundo. Que hay que decirle también a la gente que no son ejemplos, esta problemática que tú mencionas no es en abstracto, es real. En Estados Unidos, organizaciones de la sociedad civil ya han experimentado con sistemas de reconocimiento facial utilizando datos de supuestos personas que han cometido crímenes, y resulta que la base de datos les arrojó que congresistas afroamericanos estadounidenses estaban en esa base de datos como criminales, y no era cierto, es que el sistema los estaba confundiendo porque no funcionaba bien. Claro, y es parte, ¿no? O sea, es como el clásico adagio de los programadores de que metes basura, sale basura, ¿no? Entonces, y en especial si no tenemos transparencia sobre cómo se están realizando este tipo de bases de datos centralizadas con biométricos, pues es mucho más difícil fiscalizar o, bueno, vigilar si sí se están llevando ciertas como buenas prácticas para evitar este tipo de problemas, ¿no? Y ahora va el tercer gran problema. ¿Por qué una base centralizada y por qué queremos biométricos? O sea, lo que normalmente, hay un libro que me gusta mucho que se llama ¿Por qué los biométricos fallan? Y justo dice, los biométricos fallan cuando funcionan técnicamente, como se supone que debería ser, y cuando no funcionan. Cuando no funcionan, por lo que ya dijimos, ¿no? De que excluyen, tienen tasas de error, y hay muchos, todo tiene tasas de error, pero a veces hay tasas de error mucho más altas, ¿no? Y tampoco funcionan porque no le funcionan a la ciudadanía que el gobierno esté vigilándolas, ¿no? O sea, no tiene una función en una sociedad democrática que el gobierno tenga bases centralizadas con tus datos para que después pueda usarlo para sistemas de vigilancia masiva, tanto en el espacio público como encubierta, ¿no? Entonces es la siguiente, es como, bueno, ok, ¿por qué necesitas tener toda esta información en un sistema de identificación y no, por ejemplo, con otras salvaguardas que podría ser como en todo caso, en el peor de los casos que se llega a probar, un sistema de verificación? Y esto es, por ejemplo, el sistema de identificación es 1AN, ¿no? Entonces la pregunta que se hace es, ¿quién es esta persona? Entonces agarra tu carita y la compara con una base llena de otras caritas o de otros irises o de otras huellas, ¿no? A diferencia del sistema de verificación, donde tu tarjeta, o por ejemplo en el caso de una cédula, puede ser solo con un biométrico, tener la mitad de tu huella y que la base tenga la mitad de la mitad restante de tu huella, y simplemente se haga la pregunta, ¿es esta persona quien dice ser? Y vea que como literal, como una clave, hace match y ya, es totalmente distinto, ¿no? Porque ya no es, primero la tasa de error de temas de verificación es mucho más baja, y el tema de identificación, la tasa de error es mucho más alta y te tiene constantemente en una lista. Por ejemplo, si después de esa base se usa para también sistemas de investigación penal o criminal, te tienen una constante lista de, como hay un estudio de Georgetown que le dice como una línea policial constante y perpetua, ¿no? Donde siempre está la posibilidad de que te traten como ya una persona que supuestamente cometió un hecho ilícito, ¿no? Cuando no, o sea, eso va incluso en contra del principio de presunción de inocencia. Entonces, hay un buen de problemas respecto de este tipo de cédulas. Sí, esto último que tú dices es, una vez que una base de datos que está generalizada o que contiene los datos de todas las personas, te ponen en una lista como una persona de peligro, pues sacarte de esa base de datos se vuelve muy, muy complicado. Limpiar tu nombre se vuelve muy complicado si todos los sistemas reconocen que una persona con esos biométricos es supuestamente culpable de algo, ¿no? Y claro, es todo un proceso, pues literal, que seguramente tiene que plantearse
al momento de tener la metodología de implementación de este sistema. Y un poco es mi pregunta. Lo que acabas de explicarnos, ¿qué significa? ¿Que ya las reglas de operación ya existen, se pueden cambiar, no se pueden cambiar o están por hacerse? Literal, solo está una iniciativa que, o sea, literal con la frase y se va a crear esta cédula y dice que va a ser una cédula de identificación biométrica. No sabemos cómo, cuándo. Sabemos que esto viene de un financiamiento que dio el Banco Mundial, como lo ha hecho con otros países, porque el Banco Mundial está muy interesado en que se cree este tipo de bases de datos que hemos visto, o sea, la experiencia comparada nos ha dicho que esto no ha sido la mejor respuesta. Tenemos el caso muy famoso reciente de Afganistán, tenemos el caso en Kenia, tenemos casos en la India, tenemos casos en República Dominicana, donde incluso se ha usado para, por ejemplo, en República Dominicana se ha usado para perseguir personas que son dominicanas, tienen la nacionalidad dominicana, pero tienen ascendencia haitiana, ¿no? Entonces, se ha usado incluso para perseguir ese tipo de personas y personas migrantes. Perdón la pregunta tan inocente, Grecia, para ver si tú sabes. ¿Por qué el Banco Mundial está ahorita apoyando esto? Además, sobre todo porque me suena algo más que pensaríamos en países con regímenes autoritarios donde hay persecución a minorías ampliamente documentada, como es el caso de China, donde hay sistemas de vigilancia y de seguimiento de personas muy puntuales, inclusive todo un sistema de reputación que tiene que ver con tu historial crediticio y con la posibilidad de que te den acceso a nuevos servicios, mejores créditos para tu hogar. ¿Eso es lo que quiere hacer también el Banco Mundial en América Latina o por dónde va? Pues en general no es la primera iniciativa en América, o sea, no solo en América Latina, sino en otros países, y se supone que es el tipo de también como para hablar en contra de terrorismo, financiación al terrorismo y demás, como temas de seguridad internacional, se supone. Pero también hay un tema muy específico de cosas de migración, ¿no? Que a lo que y que ha pasado, por ejemplo, el último caso que mencioné de República Dominicana, donde se ha usado ese tipo de cédulas para perseguir a inmigrantes, a migrantes haitianos, ¿no? Y lo mismo ya ha pasado también, o sea, aquí, o sea, con los problemas de las políticas tan agresivas en contra de los migrantes en México, seguramente va por la misma instancia, ¿no? De como, ok, pues voy a ver si tú eres, quiero tener un control mucho más específico para evitar que estas personas lleguen a otros países, ¿no? Y sí, justo, o sea, pero hay un dato chusco, es que cuando pasa lo de Afganistán, para quienes no saben, en Afganistán se impulsó este sistema hasta que ahora lo están usando el nuevo régimen. Sí, los talibanes. Los talibanes lo están usando para perseguir a sus enemigos políticos, ¿no? Y han usado ese tipo de iniciativas para acabar con la vida de sus enemigos políticos, ¿no? Y lo curioso, bueno, no sé si curioso o más bien sea la palabra, sino más bien sea como reprochable o sospechoso, es que después de esto el Banco Mundial eliminó a Afganistán como un caso de éxito dentro de su sitio web. Nosotros lo guardamos por si guardamos los recibos antes de, pero sí. No, pues suena efectivamente terrible este asunto y no hemos hablado de algo que nos faltaba y que es también terrible, y es dónde se va a guardar la información y por cuántos sistemas va a transitar. Justo el otro día, hace unas semanas, hablábamos acá en Dominio de un escándalo porque los músicos estaban protestando porque Amazon está vendiendo este sistema para estadios y salas de conciertos donde la gente puede, en lugar de mostrar un boleto, escanear la palma de su mano. Y Amazon irónicamente decía, no se preocupen, nada más se van a nuestros servidores los datos biométricos. Ese es el punto. Que en lugar de ser como, y mucha gente se confunde, y también por eso lo estoy mencionando, mucha gente cree que la huella digital de nuestro teléfono o nuestro rostro se guardan en servidores de Google y de Apple porque así desbloqueamos nuestros teléfonos, y no es así. Justo estas empresas, en este caso en particular, dicen que para aumentar la seguridad, los datos de nuestros biométricos quedan en el dispositivo y nunca viajan a un servidor. Exacto. Lo cual suena que no necesariamente va a suceder con la cédula de identidad, porque seguramente van a decir, no, pues el chiste es que de un servicio en Chiapas, en una comunidad alejada, viajen esos datos a un servidor de la Secretaría de Gobernación y que Dios nos agarre confesados. Claro. Si en ese trayecto alguien
interceptan la información, ¿no? Claro, y de hecho ese es el último problema que iba a mencionar, el tema que ya medio había peloteado, que es el tema de que es una base de datos centralizada. Una base de datos centralizada es sumamente vulnerable para la protección de datos personales. O sea, estás básicamente creando otro como... otro hotspot para que personas, o por ejemplo, o hackers, alguien que quiera vulnerar estas bases, la ataque, ¿no? Y justo, o sea, hay de dos cosas, como que algún externo pueda interceptar y vulnerar esta base de datos centralizada. Y lo otro es precisamente que no detallan en este tipo de iniciativas quiénes van a estar, o sea, qué autoridades van a poder checarlo, porque quizás yo estoy de acuerdo que lo use el INE cuando estoy haciendo de servicio, ¿no? O que o programas sociales, pero no dicen si lo va a usar la policía, no dicen si lo va a usar la Guardia Nacional, no dicen si lo va a usar el ejército, ¿no? O sea, todo el tema de transferencias no está delimitado y eso es muy peligroso porque es lo que te decía hace rato. Entonces, básicamente, el sistema de seguridad pública, la Secretaría de Seguridad Pública o la Guardia Nacional o el Ejército podría estar usando eso, que al final, como ya hemos visto, sí se ha usado incluso para perseguir a periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos y a sus enemigos incómodos. En un minuto, gracias, ya se nos acabó el tiempo, pero ¿qué falta para que esto se apruebe y cómo puede entrar en contacto la gente con ustedes para saber más de este tema? Claro que sí. Ahorita la iniciativa ya se aprobó en Cámara de Diputados, que es donde se originó. Se pasa el dictamen a Cámara de Senadores. En Cámara de Senadores está en comisiones. Está todavía pendiente de que se dictamine, pero estamos pensando que puede ser o a finales de este periodo legislativo o a inicios del otro. Entonces, ahí estamos discutiendo, pero lo que pues nosotros queremos es que desde comisiones las y los senadores digan, no, esto no se puede pasar así, como así, sin antes saber mucho más o problematizar todas estas como grandes y enormes desventajas que tienen este tipo de sistemas de identificación biométrica. Y pues para más de esto nos pueden encontrar en r3d.mx y en @r3d.mx, donde constantemente estamos publicando esto. También apenas hicimos un conversatorio con expertas y expertos en esta materia de distintas partes del mundo, donde precisamente exponen con una claridad impresionante estas grandes problemáticas de los sistemas de identificación única con tecnología biométrica.